Buenos días a todas y a todos. Hoy es nuestra sesión del día de hoy, de nuestro webinar, pues es mitos y realidades de la carrera por la vacuna COVID-19. Tenemos un excelente invitado que nos va a acompañar el día de hoy, el doctor Miguel Ángel Betancourt Cravioto, que él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Yo quisiera, pues, aparte de darle la bienvenida a todas y a todos, pues hacer una sencilla y pequeña introduccióncita y dejarle sobre todo toda la participación a nuestro distinguido ponente. Esta pandemia, bueno, pues creo que nos ha ocasionado grandes conflictos a muchos de nosotros, pero también ha provocado algo muy importante a nivel mundial y que existe una coincidencia en el hecho de que quizá la única opción que se tenga en este momento para terminar con este problema de salud sea la creación de una vacuna. Por ello, pues muchos de los países se han dado a la tarea de apresurar la creación de la misma, tratando de que contribuya no solo a la disminución del número de casos, sino principalmente pues a la disminución del número de muertes. Existen una serie de desafíos a los que se están enfrentando los investigadores de varios países, entre ellos el nuestro, por lograr resultados adecuados y positivos en la creación de esta vacuna. Y ya que como pues lo ha manifestado incluso la Organización Mundial de la Salud, pues se ha desencadenado una carrera para desarrollar nuevas vacunas. Pero bueno, también podemos observar que a medida de que existe esa carrera, aumenta también la preocupación sobre los hechos de que si la vacuna será aprobada, si serán aprobados sus ensayos de seguridad y si su aprobación será influenciada por la política. Pero bueno, no quiero yo ahondar en el tema, creo que aquí nuestro experto es quien nos aclarará muchas de estas dudas. Y pues yo quiero presentarles al doctor Miguel Betancourt Cravioto, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, y me permito darles a conocer un poco de su extensísima trayectoria. El doctor Betancourt es director de soluciones globales de la Fundación Carlos Slim, en donde coordina los programas de vacunología, genómica, enfermedades infecciosas, la plataforma de capacitación en línea Pienso y las alianzas internacionales en salud de la Fundación. Es médico por la Universidad La Salle y pediatra por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. El doctor Betancourt obtuvo los grados de maestro en planeación, políticas y finanzas en salud y es doctor en salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de la Universidad de Londres. Antes de integrarse a la fundación, el doctor Betancourt trabajó por más de 10 años en la Secretaría de Salud Federal, en donde ocupó cargos directivos en vigilancia epidemiológica y en emergencias y desastres, y donde coordinó las estrategias nacionales de preparación y respuesta contra bioterrorismo, SARS y la pandemia de influenza. También participó en el desarrollo de políticas públicas en materia de inmunizaciones y prevención de los defectos al nacimiento. Además de trabajar en el gobierno federal, se desempeñó como director de prevención y control de enfermedades de la Secretaría de Salud de Yucatán. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha sido profesor de epidemiología, políticas de salud y gerencia en salud pública a nivel pre y posgrado en la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente él es profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. El doctor Betancourt es además autor y coautor de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, así como de capítulos en libros en temas como emergencias en salud pública, dengue, enfermedades desatendidas y vacunología. Desde 2003 es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, donde ha sido director de las secciones de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas, además de coordinador de la plataforma de capacitación en línea Aprende Salud Pública. En 2012 fue electo secretario de Actas y actualmente es presidente para el periodo 2019-2020. El doctor, bueno, pues nos hace el favor de acompañarnos. Este evento, ustedes saben que se está realizando en coordinación de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, así como la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Entonces, pues los quiero dejar con el doctor Betancourt para que él nos explique un poquito más de este interesantísimo tema. Bienvenido, doctor. Adelante. Doctora, muchísimas gracias por la presentación y agradezco nuevamente a la ANFEM. Es un placer para la Sociedad Mexicana de Salud Pública el que estemos en esta alianza para llevar la información sobre temas relevantes
relacionados con la pandemia de COVID-19 a nuestra comunidad médica y del equipo de salud en lo más amplio de la palabra. Y es un verdadero gusto para mí participar en este tercer seminario. Ya hablamos con el doctor Rafael Lozano hace 8 días sobre información en salud y información para la toma de decisiones. Hace unos días, el viernes pasado, vimos el tema de las medidas no farmacológicas para la prevención. Y hoy, pues, toca el tema a las vacunas que estaré exponiendo a continuación. Si me permiten, entonces, voy a compartirles una presentación que hemos preparado para ustedes esta mañana. Y estoy tratando de que se vea en pantalla completa, pero no quiere. Denme un segundito. Ahí está ya. Bueno, entonces, la idea de la charla en estos próximos minutos va a ser precisamente hablar de lo que está pasando en materia de desarrollo de vacunas contra COVID-19. Entonces, veamos cómo nos acostamos ayer por la noche en términos de información. Seguramente muchos de ustedes o todos ustedes conocen este tablero de control preparado por la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos y que constantemente en tiempo real está registrando la información de evolución de la pandemia. Ya ayer se hablaba en todo el mundo que rebasamos el 1.000.000 de muertes por esta enfermedad, 1.000.000 de muertes registradas oficiales, claro, y estamos ya en los 33,5 millones de casos en todo el planeta. Y pues México no se abstrae de esta terrible situación, en donde pues vemos cómo estamos en un poco honroso top 10 en el número de casos, con 733,000 en esta última cuenta, ya llegando a los 750,000 de casos confirmados y ya rebasamos las 75,000 defunciones por esta enfermedad. Y no olvidar que también, además del terrible daño en salud, el sufrimiento que está causando esta enfermedad, pues también está generando pérdidas económicas a nivel mundial. Y podemos ver aquí en la lámina, se habla de que se pierden 375,000 millones de dólares mensuales por falta de productividad a nivel internacional. Entonces, digamos, creo que esta es una lámina que nos permite contextualizar y llegar a la definición de por qué nos urge y por qué necesitamos contar con una vacuna para prevenir la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que el mundo entero busca? Es contar con una vacuna que sea accesible de manera equitativa a nivel mundial, como la mejor opción para controlar esta pandemia. No dejamos de lado la importancia de las medidas de distancia física, cubrebocas, lavado de manos, higiene, pero si realmente queremos darle un buen golpe y poder controlar de mejor manera la enfermedad, necesitamos una vacuna y ese, por lo tanto, es nuestro desafío más apremiante, porque aquí el tiempo pues cuenta de manera muy importante. Entonces, realmente ahora hay lo que se ha denominado una carrera a nivel mundial y hay quienes no les gusta el término de carrera o competencia, pero finalmente pues es lo que está ocurriendo. Comentábamos ahorita antes de empezar, diversos países en el mundo, diversas empresas en el mundo, pues están trabajando para desarrollar al menos una vacuna segura y eficaz contra esta enfermedad. Entonces, hablemos ahora de cómo es este proceso de desarrollo de vacunas en lo general y en lo que aplica específicamente para COVID-19. Hay una ventaja. El desarrollo de una vacuna para COVID-19 no está partiendo de cero. No empezamos, digamos, todavía no cumple un año de vida, por lo menos de conocimiento por parte de la humanidad de esta enfermedad. Eso ocurrirá a finales del mes de noviembre, de acuerdo con las informaciones oficiales. Y no es que en ese momento se empezó la investigación para desarrollar una vacuna.
afortunadamente el SARS-CoV-2, el virus que provoca COVID-19, es un virus que es de una familia conocida, que ustedes saben, son los virus corona o los coronavirus, y que tiene dos primos muy conocidos por todos nosotros, que son el que produce el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, que causó la pandemia en 2002-2003, y el MERS o el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Obviamente, cuando se presentaron estas epidemias por SARS y MERS, se empezaron las investigaciones para tratar de desarrollar vacunas contra ellas. Y ahora que hemos estudiado genéticamente y morfológicamente y estructuralmente al SARS-CoV-2, nos hemos dado cuenta que afortunadamente comparten muchas de sus estructuras y muchas de su genética con los virus de SARS y MERS, y por lo tanto, entonces, esta ya era una plataforma que nos daba un avance importante para desarrollar nuestra vacuna contra COVID-19. Veamos entonces en este esquema, de manera muy sencilla, cuál es el mecanismo de infección del SARS-CoV-2. ¿Y por qué hablar de esto? Bueno, hay que recordar que un principio básico en la vacunología, en el desarrollo de una vacuna, es el que para que una vacuna funcione, tiene que imitar la respuesta inmunológica natural del organismo. Entonces, para ello tenemos que entender cómo es que un virus o un agente patógeno infecta a un organismo y cuál es la reacción inmunológica que se produce en reacción. Entonces, podemos ver aquí en el esquema cómo el virus, que tiene estas características proteínas que se llaman spike o espículas y que le dan esta forma de corona. Recordar que no se trata de una corona de rey, es como una corona solar o la corona de una estrella. Y entonces eso es lo que le da su nombre a este tipo de virus. Pero hay una cosa muy importante. La proteína espícula o la proteína spike es la estructura del virus que le permite vincularse a los receptores que están en las membranas celulares del organismo, específicamente los receptores AC2, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Cuando el virus se encuentra y hace este vínculo entre la proteína espícula y el receptor AC2, entonces puede entrar a la célula y ahí se abre la cápside viral, se libera el ácido nucleico, en este caso es ARN, ácido riboxinucleico, y este ARN viral entonces secuestra a los ribosomas de la célula, empieza a producir sus propias proteínas y eventualmente produce copias del virus. Entonces, la idea de producir una vacuna surge porque la respuesta inmunológica natural del organismo, lo que se ha visto, es que busca inhibir esta vinculación entre la proteína S o spike y los receptores AC2 de las células humanas. Entonces, si yo genero anticuerpos que se vinculan o se ligan a las proteínas espícula, entonces no se da la adhesión a la membrana celular y por lo tanto no se da la infección. Entonces, este es el objetivo general de todas las vacunas, es tratar de lograr anticuerpos contra proteína spike. ¿Y cuáles son, por supuesto, los retos para el desarrollo de una vacuna contra COVID-19? Y para este caso, para cualquier vacuna. Pues en primer lugar, y antes que otra cosa, es la seguridad, ¿no? La seguridad que implica el que si yo le voy a administrar una vacuna a una persona de una edad o de una condición X, no le voy a provocar ninguna clase de daño, sobre todo daño grave o daño permanente, porque entonces, y recordamos, el principio básico en la terapéutica es esa balanza entre dar una ayuda y evitar un daño. Entonces, ahí, si la vacuna produce un daño que es un daño importante, pues entonces ya no es una vacuna segura y por lo tanto no se puede utilizar. Y en el pasado, algunas de las investigaciones de las vacunas contra SARS se vio que en modelo de ratón provocaban daño pulmonar, generaban cierto grado de fibrosis en algunos casos. Entonces, este es un tema que los investigadores han estado vigilando y previendo. Por otra parte,
además de que una vacuna sea segura, pues tiene que ser eficaz, tiene que ayudarnos en el primer de los casos, hablando de una vacuna preventiva, a evitar la infección, y en el caso de nuevas vacunas que se han estado desarrollando, que no sirven para prevenir la infección, pero que sirven para reducir el riesgo de enfermedad grave o el riesgo de hospitalización o el riesgo de muerte. Entonces, en toda esa gama de beneficios que puede brindar una vacuna, pues el chiste es que lo haga, ¿no? Que sea eficaz. Y afortunadamente se ha visto que algunas de las vacunas que se han desarrollado en el pasado contra SARS incrementan la supervivencia, es decir, los animales sí se infectan, sí se llegan a enfermar, es decir, desarrollan síntomas, pero al final de cuentas incrementan la supervivencia, es decir, evitan el desarrollo de formas graves y eventualmente la muerte en estos modelos animales. Entonces, ahí también es el otro tema a considerar. Y después está el deseo de todos los que producen una vacuna, es que ésta genere protección a largo plazo. Sabemos que lo que va a buscar la respuesta inmunológica es, después de la respuesta innata inicial inespecífica, el que se desarrolle una respuesta específica de memoria y que a lo largo de los años, sin necesidad de refuerzos, la inmunidad se mantenga. Sin embargo, se ha visto también que los coronavirus, aún ante la presencia de una vacuna segura y eficaz, pueden reinfectar después de meses o años. Esto lo hemos visto ya en algunos reportes a lo largo de este año de pandemia. Entonces, lo que buscamos es que la protección que se genera sea de largo plazo, a veces requiriendo de refuerzos de vacuna, a veces no, pero lo importante es esto. Y otra cosa esencial es que sabemos que las personas mayores de 50 años son las que tienen una mayor carga de enfermedad, un mayor riesgo de enfermedad grave y complicaciones, y por lo tanto debe de ser uno de los grupos blancos, de los grupos objetivos a proteger con nuestra vacuna. Sin embargo, el problema es que después de los 50 años, las personas empezamos a perder capacidad de respuesta inmunológica. Esto es un concepto de la vacunología que se llama inmunosenescencia, ¿no? Nuestro sistema inmune envejece junto con el resto de nosotros y entonces se vuelve menos responsivo a una vacuna. Entonces aquí es muy importante el que las vacunas, a pesar de la presencia de inmunosenescencia, logren proteger a las personas contra la infección. Y además de estos que son los principios básicos y los retos del desarrollo de una vacuna, hay otros que son los retos, vamos a llamarles retos sistémicos o retos ya más bien organizacionales. Y aquí algo que a pesar de que hablábamos en un principio que se trata de una carrera, se trata de esta competencia por lograr la primera vacuna, etcétera, se ha visto algo inusual en la industria farmacéutica, en la industria farmacológica a nivel mundial, que es estas grandes alianzas que se están desarrollando, que se están llevando a cabo entre organizaciones internacionales, como puede ser la propia Organización Mundial de la Salud, la Alianza Gavi para las vacunas, las instituciones académicas, que es en donde se da el desarrollo de conocimiento básico para el desarrollo de estas vacunas, los gobiernos que finalmente en gran medida van a ser los compradores de esta vacuna o de estas vacunas, y por supuesto, pues la industria que es quien las va a producir y las va a desarrollar. Pero además también, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, la necesidad de cooperar de manera conjunta a nivel mundial para desarrollar tecnologías innovadoras para la producción de vacunas y un elemento que es el financiamiento de riesgo, porque la inversión en vacunas no es una inversión certera. Hay mucho riesgo de falla a lo largo del proceso y por lo tanto el dinero que se invierte es un dinero que se puede llegar a perder. Este es un esquema muy básico de las etapas de desarrollo y producción de vacunas, en donde podemos ver a qué me refiero con el tema de riesgo, y además también es para ilustrar los años que habitualmente lleva producir una vacuna. Entonces podemos ver cómo en el lado izquierdo empezamos por las barras azules y vemos cómo a nivel de investigación básica, a nivel de investigación clínica, se van haciendo estos descubrimientos de moléculas o de estrategias, de diferentes versiones de lo que se llaman las vacunas candidato.
y hablamos aquí a manera de ejemplo, de que podemos tener en un momento dado 5,000, 10,000 moléculas, candidatos o sustancias candidatos para convertirse en una vacuna. Sin embargo, de estos 5,000 a 10,000 candidatos, muchas veces se va dando pérdida a lo largo del tiempo porque se va viendo que las vacunas no son, o estos candidatos no son lo que se espera en cuanto a seguridad y eficacia, que ya hablábamos como requisitos básicos. Y entonces, muchas veces de 5,000 a 10,000 candidatos, a lo largo de 5 a 10 años, solamente entran a la fase preclínica alrededor de 250, ¿no? O sea, vemos ahí más o menos la proporción. ¿Qué significa la etapa preclínica? Pues son precisamente ensayos en laboratorio, ensayos en modelos animales, que empiezan generalmente de lo más básico a nivel in vitro, con células. Después pasamos a pequeñas especies como ratones, cuyos, ratas, etcétera. Y eventualmente llegamos a los primates no humanos, que generalmente se utilizan macacos o chimpancés. Y de esa manera seguimos avanzando, midiendo siempre que sea una vacuna segura y que sea una vacuna eficaz. De esas 250 que pasaron a la etapa preclínica, muchas veces solo llegan a la etapa ya de ensayos clínicos 5. O sea, fíjense, ya empezamos en 5,000 a 10,000 candidatos y ya tenemos nada más 5 vacunas. Imagínense lo que eso implicó en años, en esfuerzo y en recursos, ¿no? Llegamos por fin entonces a los ensayos clínicos, que ya son los experimentos en seres humanos, que vamos a utilizar para probar la seguridad y eficacia de la vacuna. Esto generalmente puede llevar de 3 a 5 años, y aquí entonces empezamos con las pruebas en personas. Empezamos generalmente entonces con la fase 1. Esta fase 1 generalmente se prueba la vacuna en un grupo pequeño, a lo mejor de 30, 40 personas, voluntarios sanos. Generalmente se buscan personas entre 20 y 40 años que no tengan antecedentes de enfermedad, y se prueba en ellos buscando básicamente que la vacuna no cause eventos adversos graves. Cuando esto pasa, entonces vamos a la fase 2, a los ensayos clínicos de fase 2, en donde ya aumentamos a cientos de voluntarios. Muchas veces ya empezamos a tomar ciertos grupos de personas de interés, a lo mejor personas mayores de 50 años, a lo mejor personas con ciertas características sociodemográficas de interés para la vacuna que se está probando, y ya estamos hablando de 300 a 600, 800 voluntarios, y con los resultados de esta fase 2, que lo que busca es encontrar eficacia, es desarrollo de capacidad de respuesta inmunológica ante el reto de la vacuna. Entonces pasamos a la fase 3, que ya es llevar el ensayo a miles de personas. Estamos hablando ya de decenas de miles, 30,000, 40,000, 50,000 personas. Generalmente se busca que se hagan en diferentes partes del mundo para ver cómo responden diferentes genéticas, ¿no? La genética latinoamericana, o la genética del Extremo Oriente, o la genética caucásica, para ver cómo los diferentes grupos humanos respondemos a esa vacuna. Se busca también ya además una cuestión de tiempo, de seguimiento temporal, para ver esto que hablábamos de la pérdida de inmunidad a lo largo del tiempo. Y también esperamos ver que las personas de manera natural se vayan exponiendo a la enfermedad, para ver los que llegaron a exponerse y se confirmó por pruebas de laboratorio, quiénes de ellos entonces tienen o desarrollaron la protección contra la enfermedad. Entonces, las vacunas que llegan a fase 3 y que resultaron exitosas en cuanto a seguridad y eficacia, entonces entran a un proceso que puede llevar de 1 a 3 años de aprobación. Ya es con las autoridades nacionales regulatorias, como COFEPRIS en México, la FDA en Europa, la FDA en Estados Unidos, o la EMEA en Europa. Y cuando entonces la vacuna se aprueba, entonces ya empieza la producción. Entonces, ven ustedes cómo el proceso de desarrollo de una vacuna pues puede llevar décadas, ¿no? Y aquí les pongo algunos ejemplos de vacunas que son muy importantes en los esfuerzos de prevención actuales, como la de polio, la polio-Salk, o polio inyectable de virus inactivado, de virus muerto, que tardó alrededor de 7 años hasta su aprobación. La vacuna de sarampión, que tardó casi una década.
la de varicela, que llevó casi 40 años en desarrollarse, la de parotiditis, que fue una vacuna muy rápida, tardó 4 años, la de virus de papiloma humano 15, y entonces el promedio, obviamente muy sesgado por la vacuna de varicela en este ejemplo, pero más o menos nos tarda una década producir una vacuna. Aquí, insisto, no hemos cumplido un año de que conocemos a COVID-19 y sin embargo ya estamos avanzando en el desarrollo de la vacuna. Esto, digamos, si la vacuna contra SARS-CoV-2 se siguiera un ciclo típico de desarrollo y producción de vacuna, y vemos aquí en la lámina las diferentes fases que ya describíamos, la investigación básica, los ensayos preclínicos, las 3 fases de ensayo clínico, el desarrollo de las líneas de producción, la producción propiamente dicha del biológico, el licenciamiento y la distribución. Si empezamos en 2020, lo típico sería que tendríamos una vacuna por ahí de 2034. Entonces se pueden imaginar ustedes que pues ya sería poco útil para estos principios de los que hablábamos en un inicio de la charla, de la importancia de poder tener esta herramienta para limitar los problemas de salud y económicos que nos está generando COVID-19. Entonces, a lo que se está llevando es a tener este ciclo acelerado de desarrollo y producción, que la idea es que para 2022, a más tardar, esté ya la vacuna distribuida. ¿Y cómo? Bueno, pues, ¿cómo abreviamos el tema de la investigación básica y los ensayos preclínicos? Pues utilizando lo que ya veíamos en un principio, que es el conocimiento previo sobre virus similares, en este caso el SARS y el MERS, el desarrollar, y anticipaba yo que íbamos a hablar un poquito de esto, el utilizar tecnologías innovadoras. Habitualmente se utilizan tecnologías como, por ejemplo, en la vacuna de influenza, que se hace en embrión, se cultiva el virus en embrión de pollo, y esto pues, lleva al menos 6 meses en desarrollarse ya en la producción, pero además tiene mucha complejidad. Entonces, hay herramientas de biología molecular que vamos a ver un poquito más adelante, que nos permite abreviar también todo el desarrollo de estas vacunas. Otra cosa que se está haciendo es el vincular fases. Y en vez de hacer este esquema típico de fase 1, terminar fase 1 y entrar a fase 2, terminar fase 2 y pasar a fase 3, es el traslapar. Y cuando se tiene suficiente información de fase 1, aunque no se haya terminado el seguimiento planteado, empezar con fase 2 y lo mismo con la fase 3. De esa manera, al ir traslapando, podemos ir acortando los tiempos. Eso sí, es muy importante aclarar que aún cuando acortemos los tiempos, la visión de mantener elementos de seguridad, medición de la seguridad y medición de la eficacia, no se puede sustituir. Ese es el objetivo final y más importante de llevar a cabo ensayos clínicos en el desarrollo de vacunas y de otros medicamentos, por supuesto. Otro tema, y aquí es donde hablamos también del riesgo que están corriendo las empresas y todos los otros socios, es el preparar la capacidad de producción, aun cuando no sabemos si la producción de la vacuna va a ser exitosa, ¿no? Entonces, todavía no sabemos si vamos a concluir bien la fase 2, no sabemos si vamos a poder pasar a fase 3, no sabemos si se nos va a caer la vacuna con la información que se obtenga en fase 3. Sin embargo, ya se están montando líneas de producción en todo el planeta para que en el momento en que tengamos los resultados de fase 3 podamos empezar a producir. Pero incluso se está trabajando en producir vacuna ya ahorita para tener, al final de cuentas, independientemente del resultado de la fase 3, la formulación va a ser la misma. Entonces, se está adelantando en tener la producción de la vacuna y esta vacuna, con reglamentos de emergencia que tienen los países en el tema de regulación sanitaria, se permite el empezar a vacunar a ciertas personas, y esto es algo que, por ejemplo, está ocurriendo en China, en donde ya al personal esencial, al personal médico, se le está vacunando, aunque no se han concluido los ensayos de fase 2 y de fase 3, pero ya se está utilizando esta vacuna
y con la información que se tiene de seguridad, pues ellos están empezando a hacer este proceso. Y finalmente, hay que trabajar, los procesos regulatorios tienden a ser largos, tienden a ser tediosos, tienden a ser a veces hasta burocráticos en exceso, y por lo tanto, entonces, hay que trabajar en acortar estos procesos, como pues involucrando a las agencias regulatorias desde los ensayos clínicos para que vean la información que está saliendo y no esperar a terminar todo el proceso para integrar un expediente que entonces se presente a una autoridad regulatoria y por lo tanto se pierda tiempo valioso ahí. Entonces, pues ya hablando de cómo está este proceso de desarrollo de vacunas y en qué vamos con respecto a COVID-19, pues hablar de cómo estamos hoy en cuanto a la cantidad de vacunas en desarrollo. Y ven ustedes en esta imagen, esto está igualmente actualizado al día 29 de septiembre, es decir, ayer, y tenemos más de 170 vacunas que hoy están siendo probadas a nivel preclínico, es decir, en animales y en laboratorio. Casi 200 vacunas en proceso. Después, tenemos 29 vacunas que están hoy registradas como que están en fase 1 y que ya decíamos están siendo probadas en pequeños grupos, gente joven y sana, y es en lo que se está trabajando en 29 vacunas. Ya hay 14 vacunas que pasaron a fase 2, 11 vacunas que pasaron a fase 3, y hoy no hay una sola vacuna que haya sido formalmente aprobada por una agencia regulatoria a nivel internacional. Sí pueden ver ustedes ahí en el asterisco que hay 4 vacunas, la rusa, que es la del Instituto Gamaleya, y 3 vacunas chinas, la de CanSinoBio, la de Sinovac y la de Sinopharm, que son vacunas que, como ya decía yo, están siendo utilizadas en ciertos grupos poblacionales. Las autoridades regulatorias de Rusia y de China no han aprobado del todo estas vacunas y no han sido además sometidas a aprobación a otras agencias como FDA o EMEA, y por lo tanto entonces consideramos que no hay una sola vacuna todavía aprobada. Entonces, bueno, este es nuestro universo y ahora déjenme platicarles un poquito del tipo de vacunas que se están desarrollando actualmente. Entonces vemos, esta es una imagen parecida a la que veíamos en la lámina anterior, en donde vemos las diferentes tecnologías que se están utilizando para el desarrollo de las vacunas. Se están utilizando vacunas de ácidos nucleicos, se están utilizando vacunas con vectores virales, con subunidades, algunas vacunas de virus vivos atenuados, y otras tecnologías que aquí voy a anticipar. Hay una vacuna relacionada con una información que salió muy al principio, en donde de manera anecdótica se decía que poblaciones que están vacunadas con vacuna de BCG parecían tener cierta protección contra la infección por COVID-19, y el Instituto Murdoch de Investigación Biomédica en Australia está dando seguimiento a esta tecnología, a esta idea, y también pudiera ser algo interesante para países como México, en donde todavía vacunamos de manera importante con BCG. Entonces, bueno, adelantamos ahí esa información. Y vamos entonces a hablar brevemente recordando un poco de cómo funcionan las vacunas. Empezamos con las de virus vivos atenuados o inactivos. Aquí lo que se trata, y estas son las primeras vacunas como las que hizo Louis Pasteur, en donde se debilita el virus, ya sea utilizando radiación o utilizando sustancias químicas, o de plano se mata al virus y se convierte entonces en un virus inactivado. Cualquiera de estos, virus debilitado o virus inactivado, se inyecta en el organismo. Los virus debilitados tienen la capacidad de infectar, pero no causar enfermedad grave. Entonces se meten a las células y se replican, y los virus inactivados no alcanzan a replicarse precisamente porque están muertos, pero sí tienen la persistencia de sus antígenos. En este caso ya hablábamos de la proteína espícula, la proteína spike, que entonces es tomada por un macrófago, por una célula presentadora de antígenos, toma este péptido viral de interés, en este caso la proteína spike, la pone en su superficie para que lleguen los linfocitos T, lo reconozcan, y entonces se generen las clonas, que son los grupos de células que van a generar la memoria a largo plazo. En este caso se ha visto que se generan tanto
inmunidad celular, es decir, clonas de linfocitos T asesinos o linfocitos T citotóxicos que van a destruir de manera activa las células infectadas cuando llegue a presentarse una infección más adelante, y los linfocitos B, la inmunidad humoral, que van a generar igualmente clonas que cuando lleguen a identificar que hay una presencia del virus en el organismo, del virus salvaje o silvestre, desarrollen anticuerpos y vayan y hagan el bloqueo que ya describíamos antes. Las vacunas de virus vivos atenuados o inactivos son vacunas que son muy conocidas. Ya hablábamos del ejemplo de la vacuna de rabia de Pasteur. Hoy utilizamos vacunas de este tipo contra sarampión, parotiditis, rubiola, influenza, hepatitis A y varicela. Y finalmente es una vacuna que el mundo sabe desarrollar, sabe producir, pero tiene la desventaja. Uno es que no se producen rápidamente. Dos, es que al estar utilizando virus vivos, las pruebas de seguridad tienen que ser muy extensas y definitivamente no se pueden utilizar en personas que tienen sistemas inmunes debilitados. Entonces dejamos fuera personas que están recibiendo tratamientos inmunosupresores, como trasplantados o pacientes con cáncer. Dejamos fuera a las personas con enfermedades de la inmunidad, y también dejamos fuera a las mujeres embarazadas. Y algo también que se sabe es que se requiere habitualmente de refuerzos a lo largo del tiempo para generar la inmunidad a largo plazo. Hoy tenemos dos vacunas, la de Sinovac y la de Sinopharm, que son dos empresas chinas que ya mencionábamos antes, que son las que están desarrollándose contra SARS-CoV-2 y que son vacunas de virus, en este caso virus inactivos. Pasemos entonces a las tecnologías innovadoras de desarrollo de vacunas, en este caso las vacunas de ADN o ARN mensajero. Y aquí la lógica, en el caso de ambas, es el extraer el gen del virus que produce la proteína de interés, la proteína Spike, y entonces lo que se inyecta es el ADN, bueno, en este caso lo que se hace, sabiendo que el virus tiene ARN, es que se inserta ese gen de ARN en un plásmido, en un pequeño circulito o anillo de ácido desoxirribonucleico, de ADN, o se toma el ARN mensajero, se cubre con una especie de cápsula de lípidos, y estas son entonces las que son inyectadas en el organismo. Entonces, lo que se hace a veces es con pulsos eléctricos, o habitualmente simplemente por el hecho de ingresar cápsulas lipídicas. Estas tienen la naturaleza de vincularse con las membranas celulares, se fusionan, entran, en el caso si es ADN, se suma al ADN nuclear de la célula humana, y empieza a hacerse la replicación proteica y se produce la proteína. O directamente el ARN mensajero toma control de los ribosomas del citoplasma y empieza a producir igualmente la proteína. Y el proceso es exactamente el mismo que ya veíamos. La célula presentadora de antígenos toma estas proteínas, se las muestra al linfocito T, y el linfocito T entonces activa toda la cadena inmunológica para producir protección celular y protección humoral. Las ventajas de estas vacunas es que no requieren manipular el virus. Estamos hablando solo de proteínas y de ácidos nucleicos, lo cual facilita el desarrollo y producción con menor riesgo. Se producen muy rápidamente porque finalmente son técnicas de biología molecular, pero nunca han sido utilizadas en el ser humano. Entonces, realmente no sabemos qué esperar ya en un uso más amplio, y algo que se supone por la lógica de desarrollo de la inmunidad que estas vacunas conllevan es que se requerirá más de una dosis para lograr inmunidad a largo plazo. Hay dos vacunas que están utilizando esta tecnología, una muy famosa, que es la de Moderna, desarrollada en conjunto con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y la de este complejo que es BioNTech, que es alemana, Pfizer, que es de Estados Unidos, y Fosun Pharma, que es China, y que están desarrollando lo que serían las primeras dos vacunas de ácidos nucleicos en ser utilizadas en población amplia.
Y pasamos entonces a las vacunas de vectores virales. Son muy parecidas a las vacunas de ácidos nucleicos, pero aquí con la peculiaridad de que en vez de insertar el ácido nucleico desnudo o en plásmidos, lo que se utiliza son vectores virales. Entonces, en el caso, podemos utilizar vectores virales replicantes, es decir, que se pueden automultiplicar o replicar, y los vectores virales no replicantes, que simplemente vamos a decir son un cascarón para llevar el ARN al interior de la célula. Entonces, lo que hacemos es que tomamos el gen de interés, el gen de la proteína Spike del SARS-CoV-2, y lo insertamos en el genoma de estos virus que van a ser nuestros vectores. En este caso se están utilizando los dos más comunes, que son adenovirus. En este caso es un adenovirus de chimpancé que se llama ChAdOx1, y también se usan fagos, que son estos virus muy simples, pero que tienen esta utilidad de no causar enfermedad en el ser humano, al igual que los adenovirus de chimpancé, pero sí tienen la capacidad de llevar el ácido nucleico al interior de la célula. Entonces, cuando se tratan de virus replicantes, tienen la ventaja de que al entrar a la célula se reproducen, y entonces no nada más generamos antígeno, sino que además estamos autorreplicando la vacuna, ¿no? Entonces, si yo inserté, por decir algo, 10 virus, pues en cuestión de algunas horas voy a tener nuevas generaciones, y esta generación de inmunidad va a ser más potente. En el caso del vector viral no replicante, entra, produce el antígeno al insertar el ARN mensajero al citoplasma de la célula, pero no vamos a tener esta facilidad replicante del otro tipo. Y después el proceso, el mismo, de desarrollo de la memoria inmunológica. En este caso, ya decíamos, se utilizan adenovirus modificados o fagos. Son de fácil diseño porque el cascarón está ahí, y lo único que hay que hacer, y digo único entre comillas, es recortar el gen que nos interesa, insertarlo en el genoma viral del vector, y la ventaja que ya decíamos, al estar utilizando agentes replicantes, se mantiene la duración, pero tienen el riesgo de que el propio organismo pueda desarrollar inmunidad contra el vector. Y entonces, si más adelante requerimos aplicar una dosis de refuerzo, pues podríamos tener una respuesta inmunológica contra este y ser inocua. Entonces, esa puede ser una de las debilidades de esta vacuna. Hoy hay 3 vacunas que están utilizando estos vectores virales. Las 2 que ya están siendo aplicadas en seres humanos, la CanSinoBio de China y la del Instituto Gamaleya de Moscú, en Rusia, y la de AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford, que son las que utilizan esta tecnología. Finalmente tenemos las vacunas de subunidades. Aquí no me voy a detener mucho. Lo que se utiliza es simplemente, vamos a decir, pedazos del agente bacteriano o viral contra el que queremos generar la inmunidad, ya sea el virus, digamos, la cápside, pero sin material genético para no tener la replicación y por lo tanto no generar la enfermedad, o simplemente las proteínas como subunidades que se insertan en el organismo y se desarrolla la respuesta inmunológica. Hoy conocemos vacunas muy comunes que se utilizan con esa tecnología. La más famosa es la vacuna contra hepatitis B, que fue precisamente la primera vacuna que se creó en el laboratorio utilizando tecnología recombinante en células de insecto o levaduras para producir los antígenos. Y en este momento no hay ninguna vacuna que esté en desarrollo contra SARS-CoV-2 que utilice subunidades. Entonces, bueno, vemos es un tema muy interesante, muy complejo, porque habla de muchas empresas, de muchas organizaciones a nivel internacional, de muchas tecnologías, mucha ciencia, pero el tema es cómo vamos a alcanzar a que la gente tenga acceso a la vacuna. Y aquí la matemática es relativamente simple. Somos casi 8,000 millones de personas en el mundo, y si hoy la capacidad de vacuna mundial, utilizando todas las empresas que producen vacunas en todo el planeta, solamente se dedicaran a producir vacuna contra SARS-CoV-2, tendríamos
entre 1,000 y 2,000 millones de dosis de vacunas en un año. Es decir, una quinta, cuarta parte del total de vacunas que requeriríamos para cubrir a toda la población. De manera que, y además eso obviamente dejando de producir todas las otras vacunas que la humanidad requiere. Entonces, por eso es que el tema de distribución y acceso se vuelve un tema tan relevante en este caso. Entonces, sabemos que aún con estos temas que ya mencionábamos de generar nuevas plataformas de producción de vacuna, generar nuevas tecnologías que produzcan más dosis en menos tiempo, a pesar de todo eso, la disponibilidad de vacunas va a ser limitada en el corto a mediano plazo. Y, sin embargo, debemos de asegurar que las vacunas que se utilicen, las vacunas que lleguen a ser eficaces y seguras y se puedan utilizar en las personas, contribuyan a generar una protección equitativa en la población, recordando que equitativa es darle lo que necesita cada persona. Entonces, no necesariamente significa una vacuna para todos, ¿no? Sino más bien es decir, quiénes la necesitan más y por ahí empezar y de esa manera entonces promover el bienestar de todos. Generalmente en salud pública pues siempre nos enfrentamos a que los recursos son limitados y tenemos entonces que ver cómo distribuimos y asignamos estos recursos con base en ciertos principios y el más importante es maximizar el beneficio social de utilizar una intervención, en este caso la vacuna, y por supuesto también el beneficio económico y de salud que se pueda obtener de esto. Entonces, insistimos, equidad es distribuir estos recursos limitados, asegurando que todas las personas reciban un trato justo e insistir en que se beneficie a los que más necesidad tengan de manera inicial. El grupo asesor de vacunas de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud, el SAGE, acaba de publicar un documento precisamente que es una guía de cómo lograr esta distribución equitativa de las vacunas y establece estos cuatro principios generales. El principio 1, el de bienestar de las personas, que es proteger y promover el correcto estado de la población en aspectos ustedes lo pueden leer ahí, salud, sociales, económicos, etcétera, de desarrollo, de libertad. Insistir nuevamente en el respeto a la equidad, es decir, quiénes son los grupos o cuáles son los grupos que más atención necesitan y entonces cuidar a los intereses de todos, pero sin privilegiar a unos sobre todos, sobre otros que más necesidad tengan. Después aquí viene el problema de la equidad nacional. Así como hay, digamos, inequidades dentro de los grupos humanos y entonces hay poblaciones que sufren más versus otras porque no tienen acceso a las ventajas de la salud pública, pues aquí nos enfrentamos a una situación internacional igual. Países como el nuestro, que de manera histórica hemos perdido la capacidad de producción de vacunas, pues hoy nos vemos en un estado de desventaja contra los países que sí tienen esta capacidad. Y entonces aquí lo que se debe de buscar a nivel internacional es que todos somos parte de un grupo humano y por lo tanto el acceso a la vacuna debe de estar, digamos, guiado tomando en cuenta las vulnerabilidades y riesgos de ciertos grupos, pero no nada más de grupos poblacionales como pueden ser los adultos mayores o el personal de salud, sino también los países en donde hay menor capacidad de respuesta de los servicios de salud a la demanda de una pandemia como la que estamos viviendo actualmente. Y finalmente la legitimidad, y esto es algo que ahora se debate de manera importante en todos los países, pero en México creo que hay que poner sobre la mesa, que es que hay gran opacidad en el gobierno federal, muchas veces en la asignación y priorización de grupos y de distribución de recursos en salud pública. Entonces aquí lo importante es que, digamos, estas decisiones que se tienen que tomar basando en la discusión en los valores, en la evidencia científica, debe de estar abierta a la representación y participación de todos los sectores de la sociedad,
el sector público, por supuesto, pero también el sector social, el sector privado, los diferentes grupos de poblaciones vulnerables, y que esta discusión se haga de una manera transparente y no caigamos en demagogias y politiquería, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos creo que son muy importantes para asegurar, una vez que el país tenga acceso a esta vacuna, el que también las poblaciones la reciban de la manera más adecuada. ¿Cómo se está trabajando a nivel internacional para tener este acceso equitativo en los países que no somos productores de vacunas? Pues hay varios mecanismos, pero el más importante, liderado por la Organización Mundial de la Salud, es lo que se llama el COVAX, que es una colaboración precisamente para acceso equitativo mundial a las vacunas contra COVID-19. Y este mecanismo lo que está buscando es, por una parte, apoyar la búsqueda de manera acelerada de una vacuna o varias vacunas eficaces para que todos los países tengan acceso a esta solución. Por otra parte, se está haciendo, en COVAX participan, además de la OMS, grupos como Gavi, la Alianza para la Vacunación y la Inmunización Global, que colecta recursos de diferentes fuentes a nivel internacional para habitualmente apoyar a los países de menores recursos en la adquisición y distribución de vacunas. Entonces, Gavi también está participando y con otros grupos a nivel internacional para que haya, y la meta que ellos tienen es al menos una vacuna para el 20% de la población mundial para finales del año próximo. Y esto no nada más implica la investigación, el desarrollo y producción de la vacuna, sino contar con todos los suministros para la distribución, almacenamiento, resguardo y administración de las vacunas en esa fecha, que estamos hablando dentro de un año. Y al final de cuentas, pues el objetivo que busca es poder contribuir a que se pueda cerrar esta fase aguda de la pandemia y que esto nos ayude a ir trabajando en reconstruir nuestras economías y todo el tema social que de ello deriva. Finalmente, entonces, quisiera yo cerrar con estos 3 comentarios finales, en donde, bueno, creo que queda muy claro que, insisto, si bien es muy importante mantener las medidas no farmacológicas, las medidas de distancia, de higiene, el cubrebocas para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad, la mejor opción para poder cerrar esta fase aguda es a través de la vacunación segura y efectiva. Hoy, a menos de un año de conocer esta enfermedad, todavía no sabemos mucho de la respuesta inmune natural del organismo al SARS-CoV-2. Hay dudas sobre la pérdida de inmunidad en cuestión de meses y esto pues va a ser un elemento importante a ir dilucidando con miras a saber qué tan efectiva va a ser la protección que una vacuna nos pueda generar. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo pruebas a nivel internacional para detectar presencia de antígenos de anticuerpos de memoria, IgG, a través de pruebas rápidas y serológicas. Y sin embargo, no sabemos todavía si esos anticuerpos IgG son neutralizantes, es decir, si son generadores de protección. Entonces, todavía hay algunas dudas de ciencia básica y de ciencia aplicada que todavía tenemos y que van a tener un impacto en la eficacia de la vacuna. Y otra cosa muy importante, hablando de nuestro país, es que la pandemia, así como ha evidenciado muchas cosas que no necesariamente están bien en México, sí han puesto en evidencia la falta que tenemos en nuestro país de una plataforma para el desarrollo de vacunas y en general de elementos biotecnológicos, porque pues al final de cuentas son elementos que pueden considerarse de seguridad nacional. Hoy el no poder simplemente decir, a ver, vacunación mexicana empieza a producir una vacuna contra COVID-19, pues no existe esa empresa vacunación mexicana, ni pública, ni privada, ni mezcla, y por lo tanto entonces tenemos muy buena capacidad de desarrollo científico. Hemos escuchado por ahí los grandes avances que están haciendo instituciones como el CINVESTAB, como la Universidad Nacional a través del Instituto de Biotecnología. Digamos, hay todo el conocimiento y toda la capacidad científica, pero nos falta el puente y la plataforma de llevar adelante la producción de un biotecnológico y por lo tanto entonces estamos expuestos
a la disponibilidad y el acceso a vacunas que vengan del exterior. Con esto quisiera yo terminar esta presentación, solamente hacerles un llamado en lo que llega la vacuna, y aún cuando tengamos la vacuna, súmense todos a los salubristas de este país, que le decimos al cubrebocas sí. Recuerden, no hay que salir de casa si no tenemos puesto nuestro cubrebocas. Aún con el cubrebocas hay que tener mucha higiene, no tocarnos la cara, mantenernos a una distancia saludable de otros, y de esa manera vamos a poder proteger a aquellos a los que más queremos y, por supuesto, a nosotros mismos. Muchísimas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Betancourt, por su aportación tan interesante en este tema que creo que es muy polémico. Sí me gustaría iniciar con la primera pregunta que tenemos aquí planteada en el chat. Dice, ¿cuál es la problemática por la que México no está en la competencia para la producción de vacunas? Esta pregunta la hace el doctor René Crocker. Muchísimas gracias por la pregunta, doctor. Lo empecé a tocar ahorita al final. Precisamente la producción de vacunas y de biotecnológicos en general, pues es un elemento, es costoso, es difícil, requiere de importante inversión en ciencia y tecnología, cosa que desafortunadamente en nuestro país no hemos tenido de manera tradicional. Y entonces las aportaciones y la inversión que se tienen en investigación básica y en algunos casos investigación aplicada, y ya anticipaba yo elementos científicos reconocidísimos a nivel internacional, instituciones y personas que han sido capaces de desarrollar conocimiento básico muy interesante y muy útil, pero no tenemos entonces la capacidad de tomar ese conocimiento científico básico y llevarlo a una plataforma de producción, inicialmente una producción experimental para desarrollar lotes en este caso de vacunas que se puedan utilizar en ensayos preclínicos y clínicos, y por supuesto más adelante el contar con empresas que puedan tomar esta información, montar plataformas de producción y llevarlo adelante. Entonces, esa falta crónica de inversión en biotecnología en nuestro país nos deja desnudos literalmente ante una situación como la que estamos viviendo hoy, y esa sería la respuesta que yo tendría a su pregunta, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues el siguiente es un comentario del doctor Luis Felipe Abreu, más que una pregunta, creo que es un comentario. El doctor Luis Felipe nos comenta que el CONACYT se ha negado a financiar a los grupos de investigación mexicanos. Cada intento obviamente requiere unos 40 millones de dólares. La inversión en plantas industriales para venderle a un solo comprador tan inestable como el gobierno mexicano, pues nadie la hará. Por ello, Argentina y Brasil nos llevan la delantera en este sentido. Bueno, el doctor Víctor Lara también hace un comentario y al final nos hace una pregunta sobre cuál sería su opinión acerca del hecho de que la explicación del tiempo que se tarda en tener la vacuna, cuando la Secretaría de Salud, en base a las ciencias básicas, recomendaría a la población acciones que fortalezcan la inmunidad propia, nutricionales o de medicina natural. Y esto, dice el doctor Lara, me queda claro que aparte de las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas, el objetivo será disminuir la enfermedad grave y la disminución de la mortalidad. También critico la falta de difusión de protocolos de manejo médico en urgencias, en terapia, que favorecieran la disminución de la mortalidad, así como establecer protocolos de seguimiento para los efectos secundarios y como secuelas a largo plazo, ya que serán también una situación de salud, no solo laboral, sino también asistencial. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Wow, doctor, pues pone el dedo en todas las llagas. Al final de cuentas, creo que usted de manera muy concisa hace relevante el hecho de que pues, la preparación, a pesar de los meses, 3, 4 meses que se tuvieron, la preparación fue muy limitada, ha sido muy deficiente, y la respuesta
pues ha sido del mismo estilo. Entonces, definitivamente no hay una sola respuesta y usted pone ahí cosas muy relevantes en cuanto a aspectos de prevención, como la nutrición. Sabemos que uno de las razones por las que estamos en las cifras que estamos ha sido precisamente por el estado de base de la salud de nuestra población, con esta grave epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, y que pues no nos hemos dado a la tarea de atender. Y por supuesto, los protocolos de atención, y ahí pues, regresando un poquito también al tema de la biotecnología o de la búsqueda de conocimiento, pues las propias autoridades están poniendo graves obstáculos a la entrada de medicamentos innovadores como el tocilizumab, que se ha visto a nivel internacional, que es un medicamento, un anticuerpo monoclonal que es eficaz y seguro en la atención de los pacientes graves con COVID-19, y sin embargo, pues por cuestiones poco transparentes o no claras al menos, impiden la entrada incluso para ensayos clínicos, ni siquiera para una distribución amplia, lo cual se me hace sensato, porque finalmente hay que tener evidencia antes de recomendar el uso de un medicamento, pero ni siquiera se está pudiendo hacer los ensayos que ya se habían planteado en los institutos nacionales de salud y que hoy no se están haciendo y que por supuesto están contribuyendo a los elevados números de letalidad. Sí, tenemos otra pregunta del doctor Carlos Patricio Salazar. Él nos dice, recientemente el gobierno de México anunció la cancelación de fideicomisos, incluyendo los relacionados al fomento de la investigación. ¿Esta situación tendrá algún efecto para el desarrollo de la vacuna? Pues directamente no. Finalmente la vacuna o las vacunas van a ser vacunas que se produzcan en el exterior y México será un comprador de vacuna a través de diferentes mecanismos. Finalmente la vacuna que nosotros, y aquí por nosotros hablo por la Fundación Carlos Slim, que estamos apoyando, que es la vacuna de AstraZeneca y Universidad de Oxford, va a ser producida en estas plataformas paralelas de producción que se están desarrollando a nivel internacional, de manera conjunta en Argentina y México. En México será el laboratorio Liomont, que es una empresa privada, la que se encargará de la estabilización, formulación y llenado de la presentación final. Y esto pues no requiere o no incluye fondos de estos fideicomisos. Lo que sí, pues es volver al tema, ya es la tercera vez que lo comentamos ahorita en las preguntas, es, pues desafortunadamente se está cortando cada vez más el financiamiento a la investigación científica y tecnológica en el país. Gracias, doctor. El doctor José Luis Galaviz nos pregunta, ¿este tipo de vacunas requieren que en la fase 2 y 3 más número de voluntarios para ver la inmunidad que producen antes de su utilización en la población? Bueno, lo que se está haciendo, y veíamos en la exposición, es que se está reduciendo el tiempo de seguimiento. Entonces, los números y en general lo que se ha publicado de las vacunas, sobre todo las que están produciendo en las empresas europeas y norteamericanas, se están utilizando los números habituales, ¿no? 15, 20 mil sujetos en fase 3, por ejemplo. Entonces, ahí no ha habido un cambio. Lo que se está acelerando, y lo decíamos antes, es el tiempo en el que se desarrolle la vacuna, que se lleven a cabo los ensayos de fase 2 y fase 3. Y lo que habrá que esperar es, digamos, hablando específicamente de la vacuna de AstraZeneca, se espera que los resultados de fase 3 estén listos a finales de noviembre. Y lo que no vamos a tener en ninguna de las vacunas en desarrollo va a ser este seguimiento de 1 o 2 años de ver cómo se va comportando la inmunidad ante el reto de la enfermedad, ¿no? Eso lo vamos a tener que hacer ya a través de un seguimiento propiamente después de la incorporación de la vacuna y la aplicación a los grupos poblacionales. Generalmente esto se habla de una fase 4, que es la fase post-introducción, en donde se hace todo el
el seguimiento de farmacovigilancia de la vacuna. En este caso, pues el seguimiento del desarrollo inmunológico se va a tener que sumar a esa fase 4 y ver cómo reaccionan las poblaciones una vez que la vacuna se introduzca. Entonces, no es tanto el cambio del número de voluntarios, pero sí el que cómo se está cambiando el tema de los tiempos de seguimiento. Gracias, doctor. Pues vamos a presentarle únicamente 2 preguntitas más rápido, ya porque estamos ya en tiempo. Una más, ¿hasta dónde podemos recuperar nuestra capacidad de producción de vacunas, incluyendo las nuevas tecnologías basadas en DNA y RNA? Wow, pues ahí el tema es la falta de inversión gubernamental. Un ejemplo que a mí me gusta es el ejemplo de España. Digamos, los que ya tenemos cierta edad, recordamos cómo en los años 70, 80, en Europa se decía que Europa terminaba en los Montes Pirineos, ¿no? Y hablaban de que España y Portugal eran países subdesarrollados y que no tenían una capacidad industrial como lo tenían Francia, Alemania, Inglaterra. Sin embargo, el gobierno español y los gobiernos provinciales se dieron a la tarea de desarrollar estos fideicomisos y mecanismos de financiamiento y construyeron a lo largo y ancho del país parques industriales biotecnológicos que hoy son líderes a nivel internacional, son, digamos, partes de consorcios europeos que incluyen países de Europa del Este, de Europa Central, Alemania, Francia, perdón, y están a la vanguardia en la producción de agentes genómicos, de agentes biotecnológicos, de anticuerpos monoclonales, terapéuticos, preventivos. Y esto se debió y fue gracias a la inversión gubernamental. El creer en la inversión como un promotor del desarrollo es algo que ha llevado a España, a Corea, a Indonesia, a Sudáfrica, a tener capacidades de producción biotecnológica que nuestro país no se ha tenido. Entonces, ¿qué se requiere? Pues se requiere el encontrar estos mecanismos que nos ayuden a que la investigación básica pueda cruzar esto que se llama el valle de la muerte en el desarrollo científico, que es cuando todas estas grandes ideas se pierden y entonces nos ganan otros en el desarrollo de patentes. Hay universidades como el Instituto Weizmann en Israel que generan más patentes a nivel anual que México, ¿no? Todo el país y toda la producción científica de México produce menos patentes anuales que el Instituto Weizmann en Israel. Entonces, ¿a qué se debe? Pues igual, ¿no? A que Israel le ha decidido invertir a la biotecnología, a la industria limpia, a la industria de alto valor, y eso sería lo que se requeriría en nuestro país. Muy bien, doctor. La otra pregunta de la doctora Aide Parra dice, efectivamente hay una gran experiencia científica, pero ¿qué apoyo se les está otorgando a los científicos para que estos ensayos e investigaciones puedan concluirse efectivamente? ¿Existe un trabajo colaborativo entre las instituciones encargadas? Pues aquí mi respuesta está limitada a lo que puedo leer en publicaciones. Sé que hay consorcios de universidades y que han hecho desarrollos interesantes en materia diagnóstica o en materia preventiva, pero hasta donde tengo yo entendido, no hay ninguna participación de universidades mexicanas en alguno de los consorcios internacionales de producción de vacunas y de otros elementos. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Ramón Esperón nos dice, ¿cómo se hace un análisis del riesgo de padecer la enfermedad versus ponerse una vacuna que se libera sin el seguimiento post-introducción? Mucha gente tendrá esta duda y los movimientos antivacunas aprovecharán cualquier efecto secundario para promover la no vacunación. Excelente pregunta. Al final de cuentas, este balance se hace justo o es parte del producto de los ensayos clínicos, ¿no? Sabemos que en este caso estamos hablando de una enfermedad que tiene una incidencia variable en los países, nadie se ha puesto de acuerdo de cuál es la tasa de ataque, pero hablamos a lo mejor de casos sintomáticos del 20 al 30%, de los cuales 10 a 5% pueden presentar cuadros graves.
una letalidad que en promedio a nivel internacional está en 4%, en México a lo mejor estamos en 10, 12 oficialmente, pero seguramente con el subregistro que se tiene, probablemente estemos cerca del promedio internacional, ¿no? De un 4 o 5% de letalidad. Entonces, con base en esos parámetros, el análisis del riesgo será ver cómo está el riesgo de eventos adversos graves o SAVIs por presencia de la vacuna. Entonces, si por ejemplo, utilizando la vacuna de polio como una muestra de ello, la vacuna de polio produce, la vacuna Sabin, produce cuadros de polio postvacunal que van entre el 2 y 10 casos por millón de vacunas aplicadas. Eso a nivel internacional se consideró que era un riesgo aceptable en la presencia endémica de la enfermedad. En los países en los que ya no hay polio salvaje, un caso en 1 millón de personas es demasiado riesgo y por lo tanto entonces se procede a retirar esa vacuna y únicamente utilizar la vacuna Salk. En este caso sería una cosa similar. ¿Qué se está viendo? Por ejemplo, volviendo a la vacuna de AstraZeneca, hubo el reporte de 2 casos de mielitis transversa. Un caso de mielitis transversa por 10,000 dosis aplicadas es un riesgo altísimo que sería intolerable y ninguna autoridad sanitaria reguladora aprobaría una vacuna así. Entonces, esos son los elementos que se van considerando. Los comités independientes de revisión de la seguridad de las vacunas van revisando toda la información que se va presentando a lo largo de los ensayos clínicos y ahí es donde establece. Entonces, nuestra meta es el estar siempre por debajo del riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte de la enfermedad que queremos prevenir, y lo vemos con las posibilidades de eventos adversos graves que producen las vacunas. Eventos adversos leves se van a presentar siempre, reacciones locales, reacciones sistémicas, pero ninguna de estas debe de poner en riesgo la vida de las personas. Y así es como se hace a muy grandes rasgos la evaluación, sin entrar a los detalles, por supuesto, estadísticos que esto debe de conllevar. Gracias, doctor. Pues tenemos en Facebook muchas felicitaciones, doctor, para usted. Hay una pregunta en Facebook, dice, ¿la distribución de la vacuna en México será en población vulnerable y personal de salud como en China? No sabemos, al final de cuentas, digamos, la vacuna de AstraZeneca y las otras vacunas que el canciller Marcelo Ebrard ha anunciado que se está en proceso de negociación, parte a través de COVAX y parte de manera directa, en su mayoría, si no es que la totalidad, llegarán a través de la Secretaría de Salud. Entonces serán las instituciones del sector, el Consejo Nacional de Vacunación, los que definirán la estrategia de distribución y aplicación de vacuna en el esquema. Probablemente después de un tiempo, si hay alguna capacidad adicional de producción de vacuna, empezarán a llegar algunas al mercado privado, a las que el resto de la población tendrá acceso, como ocurre ya hoy, por ejemplo, con la vacuna de influenza. Muy bien, doctor. Pues el doctor Juan Antonio Legaspi Velasco le pide por ahí que si podría tener acceso a su presentación. Y pues le digo, hay una gran cantidad de felicitaciones, doctor, en ese sentido. Pues queremos agradecerle infinitamente el que haya aceptado estar con nosotros en esta ocasión, en nuestro webinar. Le agradecemos mucho, excelente presentación, muchas felicitaciones, excelente conferencia. Son los comentarios que tenemos tanto en Facebook como en el chat de nuestra reunión. Pues agradecerle, doctor, infinitamente y pues esperemos que no sea la única ocasión que esté con nosotros. Muchas gracias, al contrario, es un placer seguir colaborando con la AMFEM y un saludo a todos los que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues ya antes de finalizar, quisiera invitarlos a nuestro siguiente panel, que sería el tema COVID-19 y su impacto social en 2021. ¿Qué esperar? Aquí vamos a tenerla como ponente a la licenciada Tricia Herrera Navas, directora de la sección de políticas en salud de la misma Sociedad Mexicana de Salud Pública, directora de salud en EPLOC y consultora de estrategias y operaciones.
El comentarista en esta ocasión será el doctor René Crocker Sagastume de ANFEM. Será quien va a conducir la próxima sesión que vamos a tener el próximo día, ¿dónde está la fecha? 22 de octubre a las 11 de la mañana. Y pues antes de despedirnos, quisiera dejar al doctor José Luis García Galaviz, que les tiene una pequeña invitación. Le doy la palabra al doctor Galaviz. Muchas gracias, doctora Emma. Pues un minuto nomás para invitarlos. La Escuela de Medicina Dr. José Sierra Flores de la Universidad del Noreste de Tampico, Tamaulipas. Cumplimos 50 años de edad, una edad ya madura. Más de 14,000 egresados, entre ellos 2,500 egresados extranjeros. Y vamos a celebrar nuestro aniversario con un evento académico para el día 1 y 2 de octubre. Están todos invitados. Más tarde les enviaré el recordatorio ahí en el chat de los directores de escuelas y facultades de medicina y en el chat del cuerpo académico. De 9 a 2 de la tarde va a haber grandes expositores de talla nacional e internacional y están todos cordialmente invitados, y le agradezco mucho a la doctora Emma que me haya dado la oportunidad de hacerles esta invitación en forma personal. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor José Luis. Esperemos estar por ahí presentes. Pues les agradecemos infinitamente a todos, a quienes estuvieron siguiéndonos a través de las redes sociales, a través de Facebook, y a todos quienes nos siguieron también por este enlace que tenemos en este momento. Gracias a todos y que tengan un excelente día.